ponerle uno que sea interesante y que me demuestre cómo las enzimas trabajan, ¿verdad? Entonces, miren, como ya yo les dije, el metabolismo está formado por muchos procesos y todos esos procesos están catalizados por enzimas, porque si no estuvieran catalizados por enzimas no pudieran ocurrir bajo las condiciones que tienen las células, ¿verdad? Entonces, el que el metabolismo trabaje más rápido o más lento se va a controlar controlando a la que es responsable de esa reacción. Vamos a ver. Tenemos la reacción enzima más sustrato. Van a formar el complejo enzima sustrato que va a liberar producto, enzima y producto. más producto. Sí, producto debió de haber sido primero. Muy bien. Esa es una reacción enzimática. Si yo quito la enzima, ¿puede el sustrato llegar a formar el producto? Podrá hacerlo, pero acuérdense como dijimos, 50 años, ¿verdad? Entonces la reacción va a ocurrir porque la enzima está trabajando. Si yo voy a medir la velocidad de esa reacción, ¿cómo yo la mido? Yo la mido midiendo la variación, este triangulito me indica variación del sustrato sobre la unidad de tiempo. ¿Cuál unidad de tiempo va a ser? El segundo. Entonces yo digo, la cantidad de moléculas de sustrato que se consumen en un segundo. Entonces yo digo 100 milimoles por segundo, pero refiriéndome al sustrato. Pero pudiera referirme también al producto. Puedo decir la cantidad de producto que se produce en un segundo. Entonces yo puedo medir la velocidad de esa reacción de dos maneras diferentes. O midiendo la cantidad de sustrato que va consumiendo o la cantidad de producto que se va formando. Y eso ustedes lo hicieron en el laboratorio. Digo, ya la dieron la práctica de enzima, ¿verdad? Ustedes vieron en el laboratorio que la enzima que utilizaban era la amilasa. ¿Y qué ustedes estaban midiendo? Bueno, lo estábamos enfatizando era en los factores que puede afectar que se dé el proceso de la reacción enzimática, como por ejemplo el pH, la temperatura y creo que la concentración de la enzima. Muy bien. Pero también vieron esa reacción donde trabajaba la amilasa, ¿cómo tú la medías? A ver, Marlene. ¿Cómo midieron esa reacción? O sea, ¿cómo le explico? Usted sabe que es un video que nosotros no manipulamos. Entonces, Claro, pero Yo, la teoría de eso. dale David que como que me perdí ahí. yo creo que era en base a la catálisis que hacía, o sea, si se producía o no, la cantidad que hacía, dependiendo ya ¿La cantidad de qué? de la cantidad de sustrato o de enzima que estuviera usando la reacción. Sí, pero yo quiero Porque, bueno, una la donde la del cantidad laboratorio en sí, ¿cómo fue? ¿Qué era lo que medía? la cantidad de enzima que había Nunca podemos medir la cantidad de enzima. Por sí, eso profe, medimos. porque una estaba 100%, en otro no. En una se decía la concentración del sustrato, por ejemplo, estábamos trabajando con orina y era, por ejemplo, al 1%, al Así, 30% ¿verdad? Al y al 30% y al 100%. 100%.
La El video enzima, está. se supone que había mucha enzima. Eso es lo que ellos quieren decir. Por eso 100%, Ok. la actividad de un 100% de enzima, ¿verdad? Pero no nos dijeron cómo, o sea, en el video, maestra, usted lo puede ver, no nos dice como que un tiempo específico. No sé si usted me entiende. No hay tiempo. Yo lo que Ah, les ok. digo, ¿cómo medían la actividad enzimática? Yo les dije ahí que la podemos medir por la cantidad de sustrato que se consume en un segundo o la cantidad de producto que se aparece o que se produce en un segundo. ¿Qué medían ustedes ahí? ¿Sustrato o producto? Sustrato, Sustrato. ¿Cuál era el sustrato? el almidón, El almidón. Entonces estaban viendo la cantidad de sustrato que se desaparecía por el color. Acuérdense que el almidón con el yodo, el lugol, me da un color azul oscuro. A medida que ese color se va desvaneciendo, me va indicando que hay menos almidón. ¿Ven la idea? Entonces, ¿qué estábamos midiendo? La desaparición del sustrato. Si hubieran medido el producto, iban a medir la aparición del producto. ¿Qué producto tenemos que haber medido? La maltosa. Pero como no hay ninguna determinación que me mida maltosa, por eso utilizamos la determinación de determinar la desaparición del sustrato. Si yo le pongo el lugol y me da azul intenso, ahí está todo el glucógeno, no le ha pasado nada. Ahora, si le pongo el lugol y me da incoloro o el color del lugol, que es medio dorado, ¿verdad? Oro. Entonces eso significa que ya el almidón se rompió por completo hasta maltosa. Porque para que me dé el color azul, el almidón que tiene amilopectina y amilosa, la amilosa es la que coge el yodo y forma esa coloración azul oscura. ¿Están conmigo? ¿Vieron todo eso en el laboratorio? Entonces, los factores que ustedes determinaron ahí era para poder realizar la reacción. Acuérdense que yo les dije que para uno determinar esos factores, los demás tenían que estar constantes. Entonces lo pusimos a determinar cuál es el pH óptimo y cuál es la temperatura óptima. Y con esas dos pudimos determinar la concentración de enzima. Pero ustedes ven que lo ponemos de una manera sencilla. Eso es tratando de ponerlo lo más sencillo posible. Pusimos una muestra con un 100% de enzima, una con un 30% y otra con un 1%, ¿verdad? ¿Qué me indica eso? Que donde haya más actividad es porque hay mayor cantidad de enzima. Eso es lo que ocurre cuando yo determino una enzima de algún paciente que, por ejemplo, tiene alguna enfermedad y yo quiero utilizar esas enzimas para determinar si realmente esa enfermedad está ahí. Entonces, ¿quién me va a dar la enzima? ¿De dónde yo voy a sacar el valor de la enzima? Me dieron esa muestra de ese paciente que posiblemente tiene un infarto agudo al miocardio. Entonces le voy a tomar, me dieron esa muestra de suero. Voy a determinar la presencia de la creatinquinasa, que es una enzima. Entonces, yo voy a determinar la cantidad de esa enzima. No es fácil yo determinar la cantidad de una enzima. ¿Por qué? Porque las enzimas son proteínas. Y ahí en ese suero, ese suero transparente que ustedes están viendo, hay muchísimas proteínas. Entonces es muy difícil que yo encuentre un método que me pueda decir, usted tiene tanto de creatinquinasa. Pero yo voy a preparar una reacción en el laboratorio donde la voy a poner a trabajar. Y según la velocidad de reacción,
ya yo sé si esa enzima está trabajando mucho o poco. ¿Ven la idea? Por eso entonces a ese suero que lo que tiene es la enzima que yo voy a determinar, yo le añado el sustrato. Pero yo no sé la cantidad de enzima que hay en el suero, pero yo le añado el sustrato, lo pongo a trabajar y después de un tiempo voy a medir la velocidad de la reacción. Exacto. Bueno, ella consumió 25 moléculas, 25 milimol de sustrato en un segundo. O consumió 3 milimol en un segundo. ¿Cuál es más rápida? ¿Cuál me indica que hay más enzima? Donde se consumieron 25, ¿verdad? Eso fue lo que ustedes hicieron. Tomaron esa muestra que le dieron, que supuestamente tenía 100%, ustedes no sabían cuál era. Ustedes tenían 3 muestras. Una se suponía que tenía un 100% de enzima, la otra un 30% y la otra un 1%. Al hacer la reacción en cada una de ellas, por los resultados, ustedes tenían que decidir cuál es la del 100%, cuál es la del 30% y cuál la del 1%. La del 100% va a ser aquella que cuando yo mida la velocidad, me va a dar la más alta velocidad. Claro, aquí ustedes no midieron velocidad, sino que simplemente ustedes lo hicieron por color. Ah, bueno, donde se elimina todo el color es porque ahí hay más enzima. ¿Qué indica que se elimina todo el color? Que se pudo degradar todo el almidón. Una hidrólisis total. Una hidrólisis total. Donde la degradación fue intermedia, 30%. No hubo degradación, un 1%, quizás 0%. Entonces, ese porcentaje es en base a la actividad enzimática. Claro, ese porcentaje lo que me está midiendo no es concentración de... La concentración de enzima yo sé que está aquí, pero yo le estoy midiendo en base a la velocidad, porque yo no puedo medir la cantidad de enzima real. Okay. Yo la mido según su trabajo. Muy bien. Ah, yo no puedo, por ejemplo, usted tiene un empleado y usted le dice, vamos a ver cómo tú trabajas. Aquí hay que preparar 10 cartas. Y él tiene el día entero e hizo 2 cartas. ¿Qué usted dice? Te no sirve. Si usted no sabe hacer en un día 10 cartas, usted no sirve como empleado. Vamos a eliminar y a buscar otro. ¿Ven la idea? Entonces, yo no lo estoy diciendo que él es malo porque yo cogí un microscopio, un rayo X para ver lo que tiene adentro. No. Yo le estoy midiendo por su desempeño, por la actividad. ¿Ok? Sí, maestra, esto es uno de lo que mencionábamos en la clase anterior, que a mayor cantidad de enzima el trabajo se va a hacer más rápido. No Claro. sé si... Esta velocidad debe ser mayor mientras más enzima hay. Exacto. Muy bien. Porque no va a haber ningún sustrato que quede como en el aire, sino que cada enzima, o sea, toda la cantidad de enzima va a estar trabajando en dicho sustrato para que la reacción se produzca más rápido. Claro, y aún así siempre hay una parte de enzima sin ocupar, ¿eh? Entonces, miren, la velocidad de la reacción en una reacción enzimática es igual a la actividad de la enzima. Cuando yo mido esa velocidad, anoten eso, ¿eh? Eso es muy importante. La velocidad de la reacción es igual a la actividad de la enzima. Puede ser que esa actividad haya mayor actividad porque hay más enzima, pero a lo mejor es porque la enzima también está activa, porque puede ser que haya mucha enzima y no esté activa. ¿Van conmigo? Pero Frini es una bailadora, todo el tiempo bailando, entra y sale, madre. Ya nada más me quedan 28 alumnos, y si hay alguno con 2,
Bueno, no se apuren. Ahorita yo voy a calcular cuánto que me han quedado. Cuando me quede poquito, entonces le voy a poner tareas. Mentira, ya yo no le voy a poner más tareas. Muchos resúmenes. Ese resumen de el ataque, hay gente que me ha mandado hasta 3 correos. ¿Y cómo es eso? 3 correos, un solo ataque. Pero yo hice una hoja con lo puntual, maestra. No, hay gente que me mandan 3 veces el mismo correo. Digo, Ella dice 3 veces repetido, no la cantidad de hojas. No, Eso tiene que ser, profesora, que se confundieron y pensaron que no le llegó el correo porque su conexión a internet no es muy buena. Sí, pero tú lo puedes revisar en enviados, en mensajes enviados, te aparece las veces que tú lo envías, o sea, eso no... Eso se cae de la- todo el que me lo haya enviado más de una vez, voy a ponerle una marquita. Porque es que yo no puedo tener 50 correos de la misma gente. No puedo tenerlo. Ay, Dios mío, este profesor al final. maestra. Voy a Ay, maestra. tengo que quitarle algo, porque ¿dónde que le duele? En los puntos. Mire, maestra, por si te iba a mencionar, de que cuando terminábamos la clase ese tema está muy interesante. ¿Cuál? Mucho vimos el del ataque al metro de El Tokio. video está muy bueno, en verdad. Documental. ¿Le gustó? Vi como 5 videos, a mí me encantó, de verdad que sí. Profe, yo también asusté, dije, ahorita voy a buscar bici y me ven que estaban buscando eso y tengo yo problemas. ¿Cómo va a ser? Así vivo, porque en verdad eso habla, o sea, de todo un poco, y habla también de que el tipo que organizó ese ataque lo que quería era como que metieran en el lío a Estados Unidos, y que para que se armara la Tercera Guerra Mundial, Hay y muchas qué sé yo vertientes. cuánto. Ujú. No, el enfoque que usted nos quería poner, sabemos que es el gasarín, que es un componente bioquímico que afecta al cuerpo humano, uno sabe que afecta, o sea, afecta, es como un inhibidor que afecta a la enzima colinesterasa, que es la enzima de la acetilcolina, y me acordé, entendí eso que es de fisiología celular, lo entendí ahora, maestra, ahora, me aprendí muchísimo con ese video. Pero hay muchas vertientes, o sea, eso tiene problema económico, religioso, social, Es más principal, es completo. principalmente religioso. Sí, Exacto. Lo que pasa es que los Estados Unidos todo lo convierten hacia ellos, son el centro del universo, pero es principalmente religioso. Exacto, por la secta religiosa. Sobre todo le lavan el cerebro. A ese Ujú. otro, Pero me Pero impactó tremendo. mucho también porque el químico, o sea, el gas tóxico, daba como problemas, o sea, cuando hubieron personas que también quedaron con problemas mentales, o sea, cerebrales ya permanentes, porque al gas permitir que no suba oxígeno al cerebro, Da un quedaron... problema nervioso. Y hasta que no estaba nervioso se gasta. Y algo interesante que Nervioso. yo leí, yo seguí investigando, que eso no es un gas, es un líquido. Lo que pasa es que la prensa lo llama como gasarín, pero es un líquido que su ebullición es muy alta. Exacto, por eso dicen en una parte como que el líquido, o sea, el gas no hizo tanto efecto porque ellos no Ajá. lo, ¿cómo fue? No No lo purificaron. Exacto, no lo completamente. purificaron bien. Exacto, si hubiese sido purificado, causa miles de muertes, solamente fueron 13 personas que... gracias, Señor. Gracias al Señor, porque uno vio que ellos lo pusieron en fundas, entonces lo envolvieron en periódico para disimular y lo llevaban en mochilas. Entonces, eso fue lo que provocó que no fuera tan letal, pero es muy letal. Que no, Y ellos que no siguieron picharan intentando con toda ese la bolsa. mismo gas. Ellos hicieron otros atentados y con otro que se llama, tiene un nombre como Que toxina. usaban en la cámara de gas de los nazis, pero no me recuerdo tampoco el nombre. Exacto, el Creo nombre. que ese era como toxina botulónica, algo así. Botulínica, Ajá, ajá, algo así. La cocina. Sí, Claro. ellos, el laboratorio Y químico esos doctores, lo tenían. O sea, esa gente tiene un laboratorio, maestra, tenían un laboratorio armado que era como para acabar. claro, porque era muy inteligente todo. O sea, Y casi científico, o sea, científico. de todo. Y algo que me Doctores, o sea, para no hablar más, para que que eso todos fue que me sorprendió. que mencionaban que no importa que tú seas, o sea, la persona que hablaba en el documental,
que tú puedes tener un grado alto, o sea, tú puedes ser la persona más intelectual del mundo, pero eso no llena el vacío que muchas personas tienen en el alma y en la mente, porque los 5 terroristas, había uno que era médico, que yo dije, Dios mío, qué vergüenza. O sea, un hombre extremadamente preparado, porque Exacto, eso fue lo que me dio a mediáticas pensar. tienen un nivel de intelectualidad y de inteligencia, de preparación magnífica. Incluso en una, él dice Preparados. también como que él le daba apuro porque él decía, "Diache, yo soy doctor Sí, y yo el voy a matar a toda cardiólogo. esta gente". Entonces él nada más llegó a pinchar, yo creo que fue una bolsa, ¿no fue? Una bolsa, o sea, como Sí, una y él cosa. tenía 3. Una. Yo creo que él era el de Pero el 3. problema es que él le lavaba la mente, o sea, él lo endrogaba, o sea, ya Ah, la sí, mente esa ellos era la otra tenían cosa. totalmente, o sea, También perturbada. ellos Que si siempre, ellos, por ejemplo, si él no le daba mente, quisieran tener un poco de conciencia, pero ya, o sea, era cuando él le daba todo eso, que le daba también choque en el cerebro, o sea, ya ellos no podían reaccionar por ellos mismos, él le porque daba ya él lo droga de tenía que totalmente, incluso desde niño. él le daba LSD, que si llegó antes, yo me quedaba como que, oh, eso es magia. Y ya. Ay, pues a ustedes les gustó mucho. Sí, a mí me gustó, en A mí verdad. me encantó, maestra, de verdad que sí. Bueno, miren, ustedes saben, hay Ay, muchísimos, sí. muchísimos mensajes. Un mensaje es que no debemos seguir sectas. Sí, Las sectas no se pueden no. seguir porque te lavan el cerebro y, bueno, también Maestra, yo nunca he seguido gente, no sigo hombres, es que eso depende, porque no sigo hombres. en general esa gente tienen su psicopatía y también hay personas que son vulnerables mentalmente y por lo general son ese tipo de gente que atacan porque ellos saben a quién le van a hacer eso. María Eugenia, te pone a analizar Es que es, y casi el 90% de las personas son vulnerables. De 100 sí, personas, todo prácticamente. hay 98 vulnerables a eso. De ahí tú encuentras 1 o 2 que son reacios. Quizá un poquito más de fortaleza y como quiera. Es increíble, Sí. porque la gente vive Que después buscando, están, o sea, que la llegan a la gente realidad. vive buscando algo que como que le dé respuesta a lo que ya ellos saben. Entonces ahí es que esos charlatanes, yo les digo charlatanes, vienen y entran en las personas y la pueden llevar a hacer lo que ellos quieran, en base a religiones. Por eso es que decía Marx que la religión es el opio de los pueblos. Eso lo decía Marx en su libro, porque es verdad, a través de la religión podemos controlar. No, mire, haga esto, haga lo otro, haga aquello. Sí, Mire, la sí. mujer tiene que Incluso, hacer lo que diga el hombre. La mujer tiene que hacer esto, la mujer aquello. Ah, pero el hombre me dio una patada. No incluso, importa, maestra, él es la mujer, él es el hombre. Eso es así, con esa miniatura, miren la miniatura que le estoy poniendo, la cual le controlan a usted su mente, y es la religión, la principal. sí. Por eso a mí no me gusta Sí. la religión. Mi hermano, sí, maestra, mi hermano se estaba volviendo loco, o sea, él estaba en una religión y él estaba, o sea, nosotros tuvimos prácticamente ya que casi medicar, o sea, llevarlo al médico porque él estaba, o sea, como la cosa de la Biblia, él no podía ni siquiera se pudiera pantalón, que no, que ustedes son del demonio, que ya yo no compartí con ustedes, o sea, le digo que fue un caso que fue totalmente, él se enfermó, o sea, y era más en la religión, o sea, en una religión que él estaba. Gracias al Señor que después, o sea, Lo que pasa que también, entender, o sea, como dice María Eugenia, ustedes ven que hay mucha gente que dice, me arrepentí, ya soy diferente. La mayoría de esa gente tan fanática tiene su trasfondo. sí. Su trasfondo, sí. Ah, que tú eres del demonio. No me gusta hablar Que mucho tú de sabes. esto con ustedes, porque yo sé que muchas a lo mejor tienen sus ideas. Y como yo tengo las mías también, entonces no me gusta entrar en discusión con nadie que tenga sus ideas porque las respeto, ¿verdad? Y quiero que respeten también las mías. No asisto a iglesia porque no creo en la congregación. Voy a la iglesia cuando es necesario, pero creo en Dios, pero no creo en hombres. Por eso no sigo a ningún padre.
ni sigo a Lo ningún más grande que está pastor. bien. Es lo importante, Ningún profesora, pastor, ¿eh? creerlo en Dios. Eso es lo importante, porque es que las iglesias están tomando un enfoque que no es el adecuado. Sí, Pero- si usted va a una reunioncita, de una vez le dicen, tienen que venir todos los martes. ¿Quién dijo que yo tengo que ir todos los martes a iglesia? Ustedes saben la cantidad de gente que yo las he invitado. Yo tengo un proyecto ahora de negocio, ¿verdad? Yo las invito. Ah, no, ese día yo no puedo, yo tengo comunidad. Digo, ¿qué te va a dar a ti la jodida comunidad? Ven a buscar dinero. Profesora, pero no por eso, permiso, porque yo soy de la iglesia y yo soy en una comunidad también, porque yo pertenezco a la iglesia católica. Pero no obligado, a mí no me están obligando. Y yo, por ejemplo, yo tengo celebración los jueves y yo tengo un laboratorio de anatomía, pero yo sé que la laboratorio de anatomía a mí no me lo van a poder repetir, pero la lectura de ese día yo puedo buscarla normal y leerla. Y a mí nadie me dice nada por eso, o sea que no es obligado tampoco. Sí, sí, es obligado. Si tú no ¿Sabes vas, qué tiene te que ponen ver? una listica por ahí negra. Tiene que ver con Sí. que No vino fulana y no dio los 10 lamentablemente y esa no religión dio es así. pesos y te empiezan a cuestionar. A mí no me gusta que me cuestionen. Empiezan por debajo. Bueno, por pues, la- vamos a continuar, mis niños. Fíjense que ese gas sarín, esa secta lo utilizó para crear daño y para, ellos tenían sus mentes, sus cambios, sus problemas mentales, ¿verdad? Ese es el mismo gas que utilizó George Bush para invadir a Irak. Él decía que habían instalaciones, era de las armas químicas que él estaba buscando, pero él no las encontró. Pero él decía que... Maestra, cabe destacar que, ¿Eh? disculpe, que ese químico fue descubierto o creado por 4 alemanes, que de los nombres de esos alemanes es que sale el nombre sarín, o sea, de los apellidos. Muy bien. Entonces, cuando ellos lo descubrieron, ¿cómo le digo? Ellos lo mandaron, o sea, no estaba permitido usarlo, o sea, era solamente la parte militar. Incluso ellos los tenían en sus tropas, pero no llegaron a utilizarlo. Se hicieron investigaciones profundas y ellos no lo utilizaron porque entendían que era como hacer trampa, porque tú no estás haciendo, o sea, la jugada no está siendo limpia, porque no es lo mismo tú utilizar tu destreza, utilizar armas, que tú utilizar ese gasarín, porque como entraron esos 5 ciudadanos, como ciudadanos normales al metro, y pudieron matar miles de personas, porque miles de personas quedaron afectadas, que fue por se podría decir, por un pequeño descontrol en su teoría armada para poder acabar, pero si se lo hubiese dado 100% bien, ellos matan a miles de personas, entonces por eso, o sea, anterior a esto, que fue en 1938 que descubrieron el líquido, el compuesto, no permitían, o sea, los alemanes decían que no, que ellos sí tenían, o sea, como era algo que ellos habían descubierto, o sea, se les suma a su comunidad científica, por decirlo así, pero ellos no lo utilizaron, o sea, los tenían en sus tropas, pero no lo utilizaron. Luego fue que, como una arma química. exacto, luego fue que o sea, los coreanos, o sea, tomaron la fórmula y se fue utilizando. Usted sabe que se comienzan a hacer análisis científicos y todo eso, usted como bioquímica sabe, o sea, como parte de eso, yo no sé bien de eso, para seguir descubriendo y saber qué efectos puede tener. Y por eso fue que estas personas dieron con eso también en el 1995. Y como le decía, ellos volvieron meses después a utilizarlo, el compuesto, y mataron como a 7 personas. Parece que no se percataron que no, al no purificarlo completamente, como mencionábamos ahorita, no era totalmente letal. Era el que tenía el contacto como más cercano. Las personas que murieron era porque Más cerca. estaban más cerca. Incluso hay una señora en el documental que relata que uno de los personales del metro, que era como un señor muy respetado, él estaba muy cerca del gas, o sea, al momento de sacarlo. O sea, como que lo manipularon y al no Él lo estaba tocando, o sea, él lo estaba Ajá. recogiendo, era el esposo de la señora. Exacto, y le dio le dio un shock y lo mató. Hubo otro que fue por el que se pudo analizar y descubrir exactamente lo que era, que él tomó 2 de las bolsas y la puso en una parte trasera del metro, en una oficina,
muy cuidadosamente, le afectó muy mal, pero gracias a Dios se pudo salvar. Y para terminar, es que me encantó el documental, pudieron descubrir a gran magnitud todos los problemas que, o sea, lo de la secta y descubrir más o menos cómo venía, porque el doctor, el que era doctor de los 5 terroristas, él fue condenado a cadena perpetua, no fue condenado a muerte, porque él fue el que habló. O sea, él dio las pistas de todo, porque el lugar, el laboratorio donde ellos tenían todo eso armado, él fue, o sea, obviamente hubo una persona que sopló, no se sabe, siempre hay alguien que habla, pero él dio pistas para que se pueda dar con todo. Y por esto no lo condenaron a muerte, sino a cadena perpetua, que eso es una de las leyes asiáticas. Cuando una persona hace algo malo, es a la muerte que se le condena. A los otros sí lo condenaron a la muerte, pero a él no, por él ser como, a pesar de que fue el que hizo lo malo, fue canal de que se descubriera todo. O sea, él dio pistas de todo. Yo digo que si no hubiese sido por él, no se da con todo en general, porque es que esa persona es como un ejército. O sea, que es un ejército casi lo que tenía. Sí. Ajá, era casi un ejército realmente. Pero nada, ya era eso, no voy a hablar más. Bueno, pues entonces, muy bien, pues yo veo que ustedes lo aprendieron muy bien y es muy interesante porque son cosas que nosotros vemos aquí. La acción de ese gas es una inhibición competitiva, lo que produce, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a ver aquí nuestra regulación enzimática, donde vemos que la velocidad de la reacción va a ser igual a la actividad de la enzima. Tomando en cuenta esa idea de que la velocidad es igual a la actividad de la enzima, pues nosotros vamos a ver que si trabajamos sobre esa actividad enzimática, puede influir sobre la velocidad de la reacción, ¿verdad? Precisamente yo puedo influir, trabajar sobre esa actividad haciendo cambios conformacionales en la enzima. Si la enzima cambia su estructura, puede cambiar su actividad. Y hay 4 mecanismos importantes: la modificación covalente, la modificación alostérica, la inhibición simple por producto final o la síntesis de proenzimas ozimógenos. Pero también yo puedo cambiar la velocidad de la reacción si no tiene sustrato la enzima. Si la disponibilidad de sustrato para la enzima es poca, entonces ella va a trabajar menos. Si le llega mucho sustrato, pues trabaja más. Pero también la compartimentalización celular. Tenemos diferentes compartimentos y algo característico es que cada compartimento está rodeado por membranas. Los lisosomas, las mitocondrias, todos tienen membranas. Eso me indica que la salida del sustrato de un sitio al otro va a ser un mecanismo de control. Pero también puede ser que controlemos la síntesis de esa enzima. Si nosotros podemos estimular la síntesis, eso es inducción. Disminuir la síntesis es represión. Estos mecanismos ya van a trabajar directamente sobre el DNA, porque acuérdense que el DNA es el que tiene la información. ¿Verdad? Que eso no lo han visto, lo van a ver más adelante. Ya lo vieron en su bachillerato, ¿eh? Pero bueno. Y también algo que controla también la cantidad de enzimas es la degradación de proteínas, porque las enzimas son proteínas. Y acuérdense que yo les dije que eran proteínas que todos los compuestos biológicos que tienen una vida promedio. La vida promedio de nuestra célula es de 120 años. Usted puede planificarse para durar 120 años. Esa es la longevidad. Esa es la longevidad. Pero vida promedio, 75. Nosotros tenemos la vida promedio ahora mismo de 70, una expectativa de vida de 75 años. Eso es la expectativa que hay por
la cantidad de personas que han alcanzado el promedio es 75 años. Pero yo puedo, si me cuido, porque esa expectativa va a depender de todo lo que ocurre a mi alrededor e incluso de mis factores genéticos. Entonces a ellos lo que les expliqué, cada uno de los mecanismos. ¿En qué consiste la modificación covalente? Unirle un grupo fosfato a la enzima. Si yo le uno un grupo fosfato a la enzima, esa enzima va a pasar de su forma no fosforilada a fosforilada. Cuando le quito el fosfato, va a pasar de la fosforilada a la no fosforilada. Entonces vamos a tener dos formas para la enzima. La forma fosforilada y la forma no fosforilada. ¿A quién se une ese grupo fosfato? Al OH. Ese OH que va a estar en la molécula de la enzima. ¿Quién dona ese OH? Las cadenas laterales de los aminoácidos que tienen OH en su cadena lateral. Serina, tirosina y treonina. Fíjense que por eso tenían que haberse aprendido sus aminoácidos cuando estudiamos los aminoácidos. Incluso cuando ustedes ya sean médicos y hagan una especialidad, ustedes van a encontrar que la gran mayoría de los estudios que hay se basan en procesos moleculares y le van a hablar de eso, le van a hablar, no, que el resto de serina, ya ustedes tienen, para eso que tienen que estudiar, para entender bien. A lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Le va a servir todo el tiempo, y más si ustedes van a seguir profundizando de manera científica. Muy bien. Estas dos reacciones están controladas por hormonas. La fosforilación la estimula el glucagón y la desfosforilación la insulina. Maestra. Ajá. La fosforilación o la desfosforilación se puede ver mucho en sistema de segundo mensajero. Al revés. ¿Cómo así? En la fosforilación. No, o sea, yo le digo que puede haber desfosforilación cuando, por ejemplo, como que se inhibe la acción de una, se me olvidó ahora. No. El segundo mensajero, que casi siempre es el AMP cíclico, o el GMP cíclico, está relacionado con la acción del glucagón, que es a través de fosforilación. Ahora, la insulina inhibe esa acción. Porque en ella está presente la desfosforilación. Porque ella estimula la desfosforilación. Y el glucagón estimula la fosforilación. Muy bien. Aquí les tenemos un ejemplo. Yo les puse el ejemplo clásico que se estudió sobre modificación covalente. Dice que en la modificación covalente cada enzima tiene su idea de cómo trabaja. Eso no es de que le pegué el fosfato y se activó, no. Hay que saber cómo trabaja cada enzima. La gran mayoría de las veces las enzimas que son anabólicas, cuando se fosforila se inactivan. Y las que son catabólicas, cuando se fosforila se activan. Pero no siempre. Por eso hay que conocer cada patrón de cada enzima. Aquí yo les puse las enzimas que son clásicas. Con este proceso fue que se estudió por primera vez la modificación covalente. Fíjense si eso es importante, que eso ustedes lo van a ver en la acción de las hormonas a través de los receptores a nivel de membrana. Primero ellos estimulan a la proteína G, la cual estimula la nilatociclasa, y la de nilatociclasa continúa por ahí formando AMP cíclico. Todo eso son procesos de modificación covalente. Le quito fosfato y le pongo fosfato. A eso era que yo me quería referir. Ah, ok. Entonces. Maestra, ¿puede repetir? Porque no entendí, escúchame. Esa parte de la proteína G. La proteína G se encuentra en la membrana. Los receptores de membrana estimulan a la proteína G. Esa proteína G, ¿cuándo se estimula? Cuando recibe fosfato.
Y ella, al recibir fosfato, estimula la adenilato ciclasa para que produzca AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y va a entrar a la célula para hacer su actividad, que es estimular a otras enzimas. Estimular a unas e inhibir a otras. Hay una enzima, una proteína quinasa que la estimula directamente el AMP cíclico para que ella comience a estimular a todas las enzimas que trabajan con modificación covalente. Puede ser en este caso glucógeno fosforilasa y glucógeno sintasa. Puede ser también la enzima que trabaja con la lipólisis. Todas las enzimas que tienen modificación covalente y que responden al AMP cíclico. Por eso yo les decía que la mayoría de las enzimas catalíticas están estimuladas por el trabajo del glucagón a nivel del receptor membranal. Sin embargo, las anabólicas están estimuladas por la insulina, que inhibe la fosforilación. Muy bien. Entonces, la glucógeno fosforilasa es la que degrada el glucógeno y la sintasa la que lo sintetiza. Como estos son procesos inversos, no podemos tener los dos procesos trabajando activamente. Cuando uno trabaja, el otro tiene que estar bajito. Entonces, por eso, cuando a ambas enzimas le ponen el fosfato al mismo tiempo, una se activa y la otra se inactiva. Cuando le quitan el fosfato al mismo tiempo, una se inactiva y la otra se activa. ¿Están conmigo? Sí. Esa fosforilasa B, cuando pasa la fosforilasa A, que significa que está fosfatada, entonces está activa. Sin embargo, la fosfatada, es inactiva. La no fosfatada es la activa. ¿Ven la idea? Nosotros vamos a estudiar esto un poco más cuando veamos bioquímica 2, que vamos a ver los mecanismos de control. Ya no es factible, no es posible usted estudiar simplemente la vía metabólica. Hay ahora que relacionar esa vía metabólica primero con el tejido donde se encuentra y después, y el órgano, y después con todo el sistema completo. Porque yo no voy a decir, bueno, es del hígado. Y entonces, ¿cómo influye el hígado en el cerebro? ¿Y cómo influye a nivel muscular? Entonces, usted tiene que hacer, y todo esto lo vamos a ver en los mecanismos de control y mecanismos de integración. Ya vimos ahí la modificación covalente. Claro, ustedes pueden leerlo para que aprendan un poco más. Ahora, la modificación alostérica. Ustedes pueden encontrar algún videíto que hable de modificación alostérica. Hay uno muy bueno. Hay uno. Buenísimo. Hay un canal de YouTube de un maestro joven que es de bioquímica. Y él explica así mismo como usted de una forma... Jonathan Baez. No. Jonathan Baez es químico puro. Él se llama Pastor Colmenares. Ay, pues ustedes tienen sus youtubers. Claro, maestro. Claro, profe. ¿No? Voy a tener que hacer mi canal youtuber. Sí, debería. Ya yo lo tengo, pero lo voy a llenar. Y lo Ajá. Puede poner a hacer. Hay muchos maestros que dan clases por ahí. Con su pizarrita. Ellos ponen su pizarra blanca y ahí hacen sus cosas y se graban. De todas las asignaturas, profesora, de todas. Maestra. Entonces, si yo pongo esto, ¿ustedes creen que tenga pool? Claro. Claro, maestra, si Claro, usted explica maestra. bien, va a ir escalando el canal, usted sabe que es de a poco, pero uno sabe, uno dice, mira, una profesora tal explica bien. A uno le dice a los compañeros que ellos van viendo, ve tal video, tiene tal nombre encima. Por lo menos en la UAS, usted jala su... ¿Cómo es? Acuérdese de pedir sus 5,000 likes. Y por lo
¿Quién tiene 5.000 likes? Usted que... Obvie a Irving que está relajando, profesora. Es relajándome que está. No, sino para que tenga fama. Profesora, mire, usted sabe que llama mucho la atención que expliquen rápido, o sea, que el video no sea muy largo. Si el video no es muy largo y usted va al punto de una vez de lo que uno quiere saber, de lo que uno quiere aprender, usted se va a llevar todo el público que usted quiera. Por esos videos que duran un montón, mire, eso es tedioso. Bueno, depende del tema, pero de verdad, si usted quiere, usted se pone, lo intenta y le puede ir bien. Eso decidió usted. Necesito un patrocinador, alguien que me ayude. Tengo un alumno que dijo que me iba a ayudar. No, usted no necesita patrocinador. Yo necesito a alguien que me ayude a hacer este Bueno, trabajo. sí, pero usted es la que tiene en su mente todo el contenido. Lo que usted necesita es buena iluminación, un dispositivo para grabar, puede ser de un teléfono, si usted tiene un teléfono bueno, y le pone iluminación y lo de editar el video, porque como usted dijo, el canal usted lo tiene. Clase, sin yo tener que hacer nueva. Esta misma, así como está, no, se ve Puede ser también. También. No, Claro. o sea, pero usted sabe que no es lo mismo porque estamos nosotros, interrumpimos. Es bueno que se grabe explicando el tema. No sé si tú me entiendes. Ella se pone con su pizarra atrás. Cortando parte también. No, eso no le va a quedar. No, para que quede bien, para que el video quede bien, ella tiene que hacerlo sola. Por ejemplo, ahí se voy a hablar de las enzimas y lo puede hacer también por partes, como ustedes decían, hay temas externos. Ella lo que hace es poner un ejemplo, un video como está la clase, video de enzima parte 1, video de enzima parte 2, video de enzima parte 3, si el tema es muy largo. Entonces, como a ella le gusta explicar en la pizarrita, ella con una pizarra blanca detrás, ella pone lo que quiere explicar y así, y es más fácil, porque es que la clase nosotros no es igual porque uno le interrumpe, y eso. Porque la iluminación y todo eso. Pero usted lo que hace es que busca personas, usted ve un par de videos de YouTube de gente que explica y de ahí usted toma ideas también. Por ejemplo, ese profe que mencionó mi compañera, el que yo le dije que tiene, a mí lo que me llamó la atención de su canal es que él tiene una buena iluminación y explica bien. Usted ve como que los videos lo más que duran de él son 18 minutos, 14. Entonces eso llama la atención. Usted ve los videos y toma esos trucos que ellos usan. Y lo hace. ¿Pastor qué se llama? Pastor Colmenares. Y Jonathan Weiss. Él también usa, él es químico puro, ¿verdad? Ajá, y él es muy bueno también. Muy bien, muy bien. Después les avisaré cuando me haga youtuber. Con nosotros mismos usted se puede hacer youtuber. Sí, Nosotros somos muchos. ¿Eh? Recuerde que nosotros somos muchos en la UAS. Con nosotros hace usted un imperio. Ustedes saben que un día recibí yo un correo por internet. ¿Por dónde fue? Por Instagram. Una muchacha de la UCE, que ella había visto mi conferencia y quería que yo le diera el link para ella entrar. Oigan, de la UCE, porque como la maestría de bioquímica, nosotros preparamos profesores de todas las universidades, entonces ellos usan casi todas las conferencias iguales. Casi todo el mundo la usa más o menos parecida. Le hacen algunos cambios. Y ella lo encontró en internet y me dice, oh. Y yo dije, bueno, no hay ningún problema. Yo le mandé el Drive porque nosotros tenemos que utilizar el Drive para todo el mundo. Pero es verdad, si lo pongo ahí en el cosa, ustedes ven, ya nada más me quedan 26, se me está yendo la gente. Bueno, ya vimos ahí el cambio de la enzima porque le agregaban un fosfato. Ahora hay otro cambio conformacional aquí porque la enzima recibe un modificador. Mírenlo aquí, en el sitio alostérico, que está aquí
de la enzima, miren el sitio alostérico, que es un sitio diferente al centro activo. Ahí se unió el modificador o efector. Si cuando ese modificador se une, la enzima aumenta su actividad, entonces un modificador o efector positivo. Si cuando se une y la enzima disminuye su actividad, es un efector negativo. Por eso, cuando ese modificador se una, va a crear un cambio en la forma de la enzima. Por lo tanto, el centro activo se modifica. Puede modificarse para bien o para mal. Si se modifica para bien, es que el centro activo se organiza mejor y puede trabajar mejor. Si es para negativo, pues entonces el centro activo se separa un poco. ¿Y por qué podemos hacer esos cambios de separar o unir mejor las moléculas? Porque estas son enzimas que tienen estructura cuaternaria. El hecho de que tengan estructura cuaternaria es que tienen 2 o más cadenas polipeptídicas. Y cada una de esas cadenas se llama monómero. Entonces, esa es una enzima que tiene, para ella trabajar necesita sus 2 partes, por ejemplo. Un dímero tiene 2 partes. Si se separa una, ya ella no trabaja. Para ella trabajar tienen que estar unidas porque ella es un dímero. Ahora, un modificador positivo hace que esos dímeros se organicen mejor y formen un buen centro activo. Un modificador negativo hace que se separen y que trabajen menos, porque el centro activo se distorsiona un poco. ¿Ven la idea de lo que hace la modificación alostérica? Por eso, cuando hablamos de la covalente tiene que ver con que la enzima tome o no el grupo fosfato. Esta no, esta tiene que ver con la forma, que se adapte mejor su centro activo. Maestra, ahora fue que yo lo entendí, porque los libros no me mencionaban eso del centro activo, nada más me decía, bueno, va a cambiar el comportamiento enzimático, y yo, ok. Okay. Y el comportamiento enzimático es ese. Miren aquí esta grafiquita, como cuando entra el activador alostérico a la izquierda, miren cómo el centro activo está bien organizado y puede unirse con el sustrato. Ahora, si es un inhibidor, miren cómo el inhibidor le cambia el centro activo y ya él no se puede unir. Ay, Dios mío, pero ¿no se vio ahí? ¿Se vio? Cambia como... Sí, maestro, cambia la forma. Cambia la forma, muy bien. Se ve ahí que sí, muy bien. El inhibidor le cambia la forma, sin embargo, el activador lo que hace que la prepara mejor. Ahí tenemos un ejemplo de la isocitrato deshidrogenasa, que es la principal enzima reguladora del ciclo de Krebs. Cuando a ella se le une en su sitio alostérico el ATP, hace que ella trabaje menos, por eso es un efector negativo. Si el que se une es el ADP, entonces hace que ella trabaje mejor, es un efector positivo. También los investigadores, ustedes saben que estudian mucho los temas y siempre están buscándole, como yo digo, la quinta pata al gato. Estos son 2 modelos que tratan de explicar cómo ocurre la modificación alostérica, el concertado y el secuencial. El concertado dice que la enzima puede pasar de una forma tensa a una forma relajada. Los sustratos y activadores se unen fácilmente a la forma relajada y los inhibidores a la forma tensa. Si usted está tenso, usted no está funcionando. Maestra, tiene sentido justamente por lo que hablábamos ahorita. Cuando el inhibidor colinesterasa, o sea, cuando este se une o inhibe, perdón, la enzima, ¿cómo se llama la enzima colinesterasa? Colinesterasa. Ajá, esta lo que hace es relajar los músculos para que no haya como un descontrol y estos músculos puedan funcionar bien, tanto en su contracción
como en su relajación. Si esta enzima si este inhibidor no inhibe esta enzima, pues los músculos se van a quedar como contraídos y va a pasar todas esas cosas que pasan, por ejemplo, que es el caso del gas que hablábamos, que la persona muere por asfixia, porque los músculos se quedan como contraídos y no funciona lo que es la respiración. Entonces, esa teoría tiene sentido. O sea, Sí, no porque miren cuál es la idea. Con la acetilcolina, cuando hace su efecto a nivel muscular, en la placa neuromuscular, ella tiene que ser degradada. Claro. Porque ella da su estímulo, ¡pa! Pero cada vez que ella da un estímulo, el músculo se contrae. Si inmediatamente ella se libera, produce su estímulo, viene la colinesterasa y la rompe, ya no hay acetilcolina. Ya el músculo descansa. Y recarga la... Fíjense ustedes que esa acetilcolina esté ahí, paca. ¿Qué hace el músculo? Llega en un momento, ¡pra! Se cae, se agota. Porque Claro. no puede estar constantemente contraído. Entonces se agota y cae en una convulsión. Ay, Dios mío, ¿cuál es la palabra? Tiene otra palabra, pero bueno. Realmente, eso tiene dos contrapartes. Una, a nivel fisiológico, busca la regulación, porque ese bombardeo de acetilcolina, cuando el cuerpo sabe que ella libera mucho y se hace un agotamiento sináptico, se tiene que bloquear la función muscular para regular eso. Pero lo que lleva a que se bloquee realmente la función muscular es que los receptores de acetilcolina, cuando saben que están muy bombardeados por acetilcolina, se bloquean automáticamente. Porque eso se llama desensibilización muscular. Por ejemplo, tú tienes un paciente que tiene miastenia grave, eso se da una enfermedad autoinmune, la mayoría de los receptores de acetilcolina se bloquean, tú tienes pocos receptores que están aptos para trabajar. ¿Cómo sería trabajar con ese paciente? Tú vas a buscar un fármaco que estimule por más tiempo la producción de acetilcolina e inhiba la recaptación instantánea. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer con ese tipo de fármaco? Tienes que tener mucho cuidado con la dosis, porque si tú te excedes, el paciente va a liberar acetilcolina por más tiempo, pero si la dosis aumenta más, aumenta por más tiempo y tú estás potencializando los efectos de la miastenia y el paciente cae en crisis miasténica muchas veces. Claro. Y ese es el problema, por eso es que la gente tiene las reacciones. Es una enfermedad terrible, la miastenia grave. Terrible. No hay quien la arregle porque eso es interno. Toda esa enfermedad que son autoinmunes es uno mismo que la crea. ¿Lo ven? Muy bien. Claro, no es igual, lo que estamos hablando no tiene tanto que ver con ese efecto del gas, porque esto es para métodos, esto es para regular procesos metabólicos, trabajo de las enzimas, ya la enzima en su trabajo, sin importar, porque esa colinesterasa, ella lo que está recibiendo en inhibición competitiva, no tiene que ver con el alosterismo, pero muy bien. Ahora, yo les decía, el trabajar tenso no es fácil. Usted a lo mejor está ahí estudiando, está oyendo su clase ahora, pero hay una bulla al lado, o los papás de ustedes están voceando, o la vecina, ustedes siempre hay una vecina que viene a interrumpir. Entonces, usted está tenso, usted no está aprendiendo. Ahora, si usted está en una habitación usted solo, nadie lo está molestando, usted está tranquilo, revisando sus materiales, usted está relajado. Ahí usted va a trabajar mejor. En la forma relajada, la enzima trabaja mejor. Y en la forma tensa, trabaja, pero en menor cantidad. Aquí no se trata de que la enzima se detenga. Aquí lo que estamos es bajando velocidades, ¿verdad? Ahora, el secuencial nos dice que el primer ligando organiza la estructura para que los demás puedan seguir entrando. Y que por eso este cambio de tensa a relajada no es de repente, sino que es secuencialmente. Miren, por ejemplo, el concertado dijo que había un cambio de la forma
tensa a la relajada. Muy bien. Aquí en la tensa, miren cómo están las formas. Cuadrada. Hay gente que son cuadradas. Todo lo que usted le dice no entienden. Y usted le dijo algo, ahí viene la respuesta. Y usted dice, pero yo no quería que tú me respondieras. Yo te estoy diciendo algo. No, no puede ser. Sin embargo, hay otras personas que son muy fáciles de uno manejar, ¿verdad? Porque son personas que están en una forma relajada. En la secuencia le decía, ok, el concertado existe, pero esto va a ocurrir lentamente. Entró una relajada, ese primer ligando me va a relajar el de al lado, después relaja el otro y el al otro. Que no es que va a ocurrir de repente, sino que va a ocurrir paso a paso. Es como un efecto cascada. Más o menos, pero la cascada viene siendo con cosas diferentes. Ajá. Sin embargo, aquí es una misma molécula. Sí, realmente. Fíjate que este mecanismo alostérico, donde se estudió, fue en la hemoglobina. El efecto de oxigenación y desoxigenación de la hemoglobina. Por eso ustedes ven que los ejemplos lo ponen con 4 moléculas. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. Entonces, trabajando con la hemoglobina fue que ellos estudiaron la modificación alostérica. También la inhibición simple por producto final. Si a esa enzima, la exoquinasa, le toca ponerle fosfato a la glucosa y convertirla en glucosa 6-fosfato, si hay demasiada glucosa 6-fosfato, puede inhibir a la enzima porque se puede quedar en el centro activo y ya la enzima no puede seguir trabajando. ¿Ven la idea? Maestra, aclárame una duda. Ajá. Yo había leído en uno de los libros al inicio de la modificación alostérica que decía que si un ejemplo en una vía metabólica había X enzimas trabajando en secuencia. Decía que había una primera enzima que ella catalizaba pero que regulaba. Entonces, el producto final de la vía metabólica, cuando se liberaba, se unía a la primera enzima inactivándola. Muy bien. Ya eso es la inhibición por producto final. Tiene que ver con esta también. Inhibición por producto final. Claro, aquí puede ser. En este caso, es la misma enzima. ¿Qué ocurre? Yo no le dije una introducción que a mí me gusta siempre darle, que es cuando nosotros estamos hablando de regulación. Regular significa que los procesos vayan a ocurrir más tranquilos y cuando realmente le toca. Porque el objetivo es que el organismo no tenga procesos inútiles que no sirvan para nada. O sea, ¿cómo buscar el equilibrio realmente? Más o menos. Vamos a suponer, bueno, a partir de esta sustancia, yo puedo producir, vamos a suponer, vamos a hacerlo con un proceso inventado, ¿verdad? Vamos a suponer, yo tengo, a partir de A, se va a formar, yo puedo formar a B, y después de B voy a pasar a C, y después de C voy a pasar a D. Esa es una vía metabólica. ¿Cuál es el producto final? D. ¿Cuál es el sustrato que inicia la reacción? A. Entonces, esa es una vía metabólica. En cada una de esas reacciones hay una enzima. Enzima 1, enzima 2 y enzima 3. Pero posiblemente A puede entrar en otra reacción donde ella forme a E y E forme a F. Si yo tengo, vamos a suponer que yo tenga mucho D, si se está formando mucha D, pues ese D puede venir a inhibir a la primera enzima.
que sería la enzima reguladora. Casi siempre los procesos metabólicos, las enzimas reguladoras se encuentran o iniciando el proceso o a la mitad. Porque no tiene objetivo que esté al final. Aún así también tiene al final, pero una de secundaria. Pero las primarias reguladoras están siempre al inicio. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, tengo mucha D. Entonces, si tengo mucha D, ¿para qué yo voy a gastar para formar a D? Mejor voy a inhibir aquí y A lo utilizo para formar a E. ¿Ven la idea? Acuérdense que estamos hablando de una célula pequeña, microscópica, donde hay miles de procesos y hay que priorizar para evitar que eso sea un rebú, un lío. Hay que poner control. Precisamente la regulación enzimática es parte de ese control metabólico para evitar que haya un caos dentro de la célula. No, yo tengo que formar a D. Bueno, pero ya tenemos mucho D. No, mi trabajo es formar a D. Si yo sigo formando D, aunque no lo necesite, es algo inútil. Estoy gastando energía, sustrato y tiempo en algo que no vale la pena. La célula no hace trabajos inútiles. Es el problema del cáncer. Ustedes no ven que el cáncer comienza a producir células aunque no sean necesarias. Es un proceso totalmente descontrolado. No hay ninguna regulación. Aquí no. En el metabolismo debe de haber una regulación. Y estos son mecanismos que ustedes están viendo cómo regulan a las enzimas, porque las enzimas de ellas depende la velocidad de esos procesos. Pero cuando vayamos al control metabólico, ustedes van a ver cómo esos controles de esos procesos los realizamos con esas enzimas reguladoras. ¿Haciendo qué? Por modificación covalente, por inhibición por sustrato final, por modificación alostérica. ¿Está bien? Así es como trabaja a nivel de la célula. Y nosotros lo que estamos haciendo... El ejemplo es... Disculpe, que aquí hay un ruido. Eso es una... Ay. El ejemplo, ¿cómo se llama? Que me gustó, el que usted hizo ahí con el lapicito. Eso es de una inhibición a sí mismo. Por producto final. Lo único que aquí arriba yo le puse inhibición simple. Una enzima que su mismo producto final la inhibe. Pero aquí es una vía metabólica que está siendo inhibida por producto final. Maestra, una pregunta. Bueno, son dos. La primera, ¿es cierto que una enzima X puede participar en los 3 procesos? ¿En cuáles 3? O sea, en el proceso de inhibición, en el de producto final, en el alostérico y en el covalente. Claro. Antes se suponía que no, pero ya se ha visto que sí. La enzima puede tener modificación covalente y modificación alostérica al mismo tiempo. Y ustedes van a ver, cuando estudian bioquímica 2, que las principales enzimas reguladoras y las que tienen que ver con puntos cruciales dentro del metabolismo, sufren los 3 procesos. Hay una, como por ejemplo la reguladora del colesterol, que sufre todos los procesos de control que hay. ¿Cómo se llama? La hidroximetilglutarico-CoA reductasa, la HMG-CoA reductasa. Esa sufre todos los mecanismos de control. Okay. Es muy importante en la célula. Y aún así nosotros acumulamos colesterol. ¿Por qué? Porque comemos más de lo que necesitamos. Y tendemos a tener problemas con su eliminación. Entonces, muy bien. Profesora, pero a veces también es que el mismo organismo lo produce. Ya es una condición. ¿El colesterol? Sí. Sí, claro, puede ser. Hay una tendencia familiar, que eso se le llama hipercolesterolemia familiar. Eso viene por familia. Y no precisamente hay que ser obeso para tener esa condición. No, eso es por familia.
Ujú. Una gran parte mueren jóvenes. Ay, no me diga eso. Sí, hay ¿Cómo una fue? hipercolesterolemia familiar que mueren de infarto temprano en la vida. Pero eso es si no se tratan, ¿no, maestra? Si no se tratan, pero la mayoría no se tratan. Maestra, Pero claro, tú mayoría tienes no se un tratamiento, profe, tú tienes un tratamiento que es constante para el cosa, para mantenerlo, ese nivel lipídico en su ritmo. En caso de que lo hagas. Y Yo si tengo tú lo haces, hipertrigliceridemia familiar y yo llevo un tratamiento que es constante. tú tienes hipertrigliceridemia y ya te la descubrieron, ¿verdad? Ajá. Hay gente que no se descubre la hipercolesterolemia nunca. es verdad. Exacto, pero ya si no tiene un tratamiento. Bueno, muy bien. Pero hay gente incluso que toman las estatinas y no la toman bien. Fíjense, el ser humano es terrible. No son todos los pacientes que ustedes van a encontrar que se beben su pastillita a la misma hora. No, 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 eso no es así. La gente no le gusta beber pastillas. Yo tengo hermanos. Nada más con la de la presión. Tuve que, ay, tengo la presión ahí, y su medicamento no, porque es que esa pastilla no me hace nada. No tiene que ver cosas. Ustedes saben lo que dicen mis hermanas. Yo tengo hermanas que no son médicos. Tengo 2 hermanas matemáticas. Y una de ellas, la más terrible. Yo le digo, Alicia, ¿y te tomaste la pastilla? No. Yo leí que esa pastilla puede dar dolor de cabeza. Yo leo todo lo que da. Y lo busqué en internet. Digo, entonces, ¿para qué fuiste al médico? Te dio la pastilla te da secuela, pero tú tienes que confiar en el tratamiento. Porque eso es cuando una gente se bebe un camión de pastillas o cuando una gente dura 5 años bebiendo esa pastilla. Pero es muy raro que por una medicación de un mes que tú tomes o quizás 2 semanas, que tú vas a tener un problema de esa manera. Ah, no, ella lo lee todo y termina el problema igualito. Ay, mire, tú sabes que yo tengo, digo, pero el medicamento, no, imposible. Entonces, esos pacientes existen y son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. Mucho más frecuentes. Por eso, estas enfermedades familiares son también muy difíciles de controlar. Fíjense que la estatina no es que sea una panacea. La estatina tiene muchas manifestaciones. Incluso puede dar debilidad muscular, muchísimas cosas raras. Pero, según dicen los cardiólogos, se ha visto menores problemas cardiológicamente en los que beben estatina que en los que no la beben. Por eso hay que beberla. También las proenzimas oximógenas cuando la enzima se forma de manera inactiva. Esto es muy importante para las enzimas del tubo digestivo. Pero la insulina no es una enzima y sin embargo también se sintetiza de manera inactiva. Como proinsulina, ya cuando le llega el toque, mire, usted tiene que salir, es más fácil activarla, quitándole un pedazo a la estructura, ¿verdad? Que es el llamado péptido C, que ahora los investigadores están utilizando el péptido C para determinar también el diabetes y evolución de diabetes incluso. Entonces, muy bien, todo eso ustedes lo van a estudiar individual, a capela, y van a ver las enzimas en el diagnóstico clínico. A ellos les puse 2 casos clínicos muy interesantes, la hepatitis aguda e infarto agudo del miocardio. Fíjense que siempre vamos a utilizar las enzimas en el diagnóstico clínico cuando sean procesos agudos. Procesos crónicos. Una cirrosis hepática no tiene por qué cursar con enzimas hepáticas alteradas. Aún así yo veo en muchos exámenes que le ponen allá en la UAS, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo lo dejo tranquilo. Pero ¿por qué usted dice eso, maestra? O sea, la cirrosis hepática, el organismo tiende a adaptarse. Y además, el tejido hepático tiende a no tener función. Entonces, de hecho, esas enzimas terminan disminuyendo y pueden haber alteradas muy poquito o pueden ser incluso normales en un paciente cirrótico. No es característico.
Ahora, un paciente normal, yo le hago estas enzimas, las encuentro aumentadas, yo voy a pensar que tiene una hepatitis. Claro, yo no puedo venir a un paciente y decirle, hágase esta batería enzimática. Ah, bueno, mira, tiene problemas. Usted tiene que ver el paciente primero. Para utilizar apoyo enzimático en el diagnóstico, nosotros debemos tener un diagnóstico presuntivo. Ah, bueno, tengo malestar general, no me puedo levantar de la cama, ya me empezó a salir amarillo, ya tengo algo de ictericia. Ustedes ven, me siento mal, entonces usted dice, ah, bueno, pero puede ser una hepatitis. Vamos a hacerte esta enzima. Claro, fíjense que las enzimas en el diagnóstico todavía se utilizan, pero han sido sustituidas por otras sustancias. Porque, por ejemplo, en una hepatitis yo también voy a determinar los antígenos. Sí. Para ver qué tipo de hepatitis es. Ah, bueno, yo creo que hepatitis, no le voy a dar enzima nada más, también le meto los anticuerpos, le meto los antígenos. Entonces, ya inmediatamente yo voy a determinar los anticuerpos y todas esas cosas, esas pruebas que me miden para ver qué tipo de virus es que tiene. Entonces ya yo tengo un diagnóstico, ¿verdad que sí? Por eso es muy bueno tener en cuenta esto, que las enzimas me van a servir para el diagnóstico, para confirmar, controlar el tratamiento y para pronóstico. Si usted tiene un paciente que va con una hepatitis, usted le puso tratamiento a los 3 meses, volvió y tiene la hepatitis, las enzimas igualitas, ese tratamiento no le está haciendo nada. Pero no hay tratamiento para la hepatitis. O no se lo está tomando, como te decía ahorita. No, Ok, profesora. no Y hay- si Ajá. no termine primero. No, dime tú. Y si usted tiene un paciente que le llega con las enzimas altas y sin ningún tratamiento, usted haciendo rastreo, o sea, mandándole a hacer la analítica, él llega sin las enzimas altas y se mantiene en eso, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, y usted nunca puede dar con lo que tiene. ¿Qué pasa? Bueno, no sé, ¿es un paciente real o inventado? Es un paciente real, profe, ¿cómo vas a inventar? Pero tú lo has visto, ese paciente. Yo soy el paciente. Entonces, cuando tú vas, está aumentada y después cuando vuelve, está disminuida. Ella me manda a hacer la ALT y la AST, creo que se llama, mensual, ¿verdad? Uh-huh. Pero en momentos está alta y en momentos está bajita. Define alta. Número. Bueno, depende del laboratorio. En Amadita tiene que ser por debajo de 35. No, digo los números que has encontrado en tus análisis. Bueno, eso yo no me acuerdo, pero pues eso superan el número como por el 3. Bueno, de 35 a mí me suben a 160 y así sucesivamente, 160, 170. Está alta, pero no es tanto. Cuando estamos hablando de una hepatitis, estamos hablando de un cambio de 500, de 600, de 800 unidades internacionales. O sea que 160 está alto. Eso indica que puede haber algún daño, pero no es un daño Bueno. Tan fuerte como eso. ¿Quién sabe? Debe de buscar otro proceso que te esté haciendo daño al hígado. Que sea otra actividad. Pero la ALT no es solamente del hígado. Esa está en todo el organismo. ¿Cuál es la que está aumentada? Las dos. Sí, las dos. Porque también la AST y la ALT pueden estar aumentadas en problemas cardíacos. Son las dos, pero la ALT es la que siempre está más alta. Entonces, tú no puedes estudiar con eso nada más. Hay muchísimas pruebas más para medir función hepática. Y eso es lo que tienen que hacerte otras pruebas, determinación de proteínas totales,
Todo eso debe de hacerse para ver cómo está funcionando el hígado. No solamente las enzimas, esos son indicadores, pero estas son enzimas que están en todo el organismo. No son tan características las transaminasas de solamente hígado. Son características, pero no tan específicas. Pueden venir de otros tejidos. ¿Está bien? Cuando hay esa idea de buscar otra fuente, no solamente el hígado. Ahora, si los valores son de 500 y se mantienen todo el tiempo, ya tú sabes que ahí hay una reinfección o el hígado no ha liberado. Fíjense que el tratamiento de la hepatitis es mantener el hígado tranquilo para que él mismo se regenere. No hay nada con lo que tú vayas a eliminar ese virus. Usted tiene razón. Usted sabe por qué, maestra. Mi hermano, cuando era pequeño, él le dio hepatitis A. Va a la doctora, excelente doctora. Y dice, no, mira, él tiene hepatitis A, vamos a dejar que el virus siga su curso, pero mira, vamos a hidratarlo, que él se mantenga en reposo, porque mientras él está en reposo, él se va a recuperar. Y así fue. Claro, eso es lo principal, el reposo. Entonces mucha gente va y dice, bueno, como él me dijo que yo no tengo nada, siguen haciendo su actividad y regando hepatitis por ahí, porque se riega más que el mismo coronavirus, regando hepatitis a todo lo que da con todo el mundo y trabajando activamente. Entonces cuando van, están igualitos de mal. Porque usted hizo reposo, no, a mí no me dio tiempo. Bueno, pues entonces se embromó y ahí el hígado va a seguir afectándose. Y después que usted le da 3 o 4 veces hepatitis, ¿cuál es su pronóstico? Cirrosis. Una cirrosis. Una cirrosis hepática. Y más si es hepatitis B. La B tiene varios pronósticos. Cirrosis y carcinoma hepático. ¿Y la C? La C tiene también cirrosis. Pero la B incluso puede dar muerte instantánea, ¿sabían? Puede ser una hepatitis de muerte instantánea. Muy rápido, claro. La B, por eso la B, por eso miren, cuando ustedes sepan de un amigo que está enfermo, no vayan a visitar. Usted llama, fulano, yo sí te quiero, sánate, pero no vayan a visitar. Y eso de que diga visitar a los enfermos, y eso se acabó. Más con eso, usted no sabe si tiene coronavirus, o si es hepatitis B, o si es algún neumococo rarísimo que tiene. Y usted lo que va a buscar una enfermedad por estar visitando pacientes. Maestra, disculpe, yo tengo otra clase y son las 10:12. Pues váyase. ¿Usted la foto la toma en cuenta igual que la asistencia?